gracias por estar acá. Buenas noches, gracias a vos. Gracias. Federico Giuliani, recién hablábamos fuera de cámara, qué complicado estar en este lugar, ¿no? Porque uno trabaja con las expectativas de la gente, uno trabaja con la incertidumbre, con el dolor y hasta muchas veces con la desesperación. ¿Cuál es hoy el panorama? Y después vamos caso por caso con Eva y con Matías para que nos expliquen. Bueno, el panorama que sintetiza un poco los 4 años de macrismo han sido en la consigna tierra arrasada. Ha habido literalmente una política objetiva del gobierno nacional en desmembrar y desmantelar a todos los organismos de control, de regulación, de asistencia y de cooperación que el Estado tenía para con el pueblo y las organizaciones intermedias, cosa que no pasa en ningún lugar del mundo. Hasta el país más capitalista tiene, aunque sea una porción del proceso de contralor, de producción o de asesoramiento hacia lo que tiene que ver con la economía local. Así que bueno, en ese marco, 42.000 despedidos y despedidas, con toda la carga emotiva que vos planteabas, porque atrás de cada número hay una familia desvertebrada, el trabajo es el gran ordenador social, y estamos hablando, en primer lugar, de despidos sin motivo. Creo que ese es un dato a destacar. La mayoría de los despidos fueron sin causa. En gran parte de los despidos también se utilizaron las formas de contratación precaria, que valga también la redundancia o valga destacar, venían de gestiones anteriores, que obviamente generaron las condiciones concretas para que Macri utilice esa precarización y rescindiera contratos, y bajo esa modalidad se escondían los despidos encubiertos. Y bueno, en Córdoba lo que nosotros hicimos, ni bien asumimos el 6 de noviembre, fue crear la Comisión de Relevamiento y Registro de Despedidos y Despedidas del Estado Nacional durante la era Macri, Corredma, que en un primer momento nos permitió visibilizar y darle voz a aquellos que habían sido marginados del sistema. Es decir, no son números, no es un Excel, son personas. Y te corro, porque hablamos, en primer lugar, de obreros calificados, hablamos de trabajadores con 10, 15, 20, 30 y 40 años de antigüedad que fueron despedidos, en donde el Estado invirtió en capacitarlos y en formarlos. Y en segundo lugar, digo, esos trabajadores ya en un mercado laboral cada vez más chico, cada vez más estigmatizado por la edad o por la condición social, es prácticamente imposible volver a reinsertarse laboralmente, y sobre todo si uno tiene una especificidad concreta. Por supuesto. Y bueno, en ese marco contuvimos, ¿no? En esto que vos hablabas, lo difícil, los relatos conmovedores, bueno, muchas veces desde esa derrota, desde ese llanto, desde ese lamento nacen las primaveras. Y bueno, la comisión lo que nos permitió detectar a hoy, si tenemos en cuenta fabricaciones militares de Río Tercero y Villa María, si tenemos en cuenta FADEA, la Secretaría de Agricultura Familiar, la Central Atómica de Embalse, la CNRT, que controla el transporte, SENASA, que controla la cadena alimentaria de lo que se consume en la Argentina, si consideramos el ANAC, que es quien regula la aviación civil, ANSES, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la Superintendencia de Seguros de la Nación, estamos hablando más o menos hoy, habíamos arrancado con un número de 300, hoy estamos hablando aproximadamente de 750 despedidos y despedidas del Estado Nacional en Córdoba, lo cual nos da, si uno caracteriza que atrás de cada trabajador hay una familia, bueno, un número muy importante en cuanto bueno, a quienes ya no pueden pagar su renta de alquiler, quienes ya no pueden pagar impuestos, y que también, en el caso, por ejemplo, de Villa María, de Río Tercero y de Embalse con la Central, y en Córdoba Capital, ¿por qué no con FADEA?
son vecinos y vecinas que dejan de consumir en la economía No, local, por supuesto. lo Es un cual golpe a la economía es un local. golpe al comercio, Sí. al mismo Estado, porque es gente que ya no tiene para pagar los impuestos básicos. Sí, sí, se genera un círculo vicioso, no Y virtuoso. se cortan las cadenas de Se pago. cortan Así que bueno, en absolutamente. ese marco, desde ATE peleando, hasta ahora lo que se ha logrado durante estos 60 días, hoy se cumplen 60 días de que la asumió el asunción nuevo de la gobierno. nueva gestión del gobierno nacional de Alberto Fernández, es la reincorporación de los trabajadores del INTI, que son 272, 10 de los cuales eran nuestros de Córdoba, 350 trabajadores y trabajadoras de TELAM. Ahora, en el resto de los ministerios ya hemos ido entre 1 y 2 veces, buena voluntad, el café, la charla, caracterizamos que la peor pesadilla para los argentinos, la Argentina que fue Macri, terminó. Ahora, de ahí en más no hemos podido definir un cronograma de reincorporaciones, no hemos podido definir cuáles son los presupuestos necesarios para la reactivación productiva de aquellas fábricas u organismos que necesitan una inyección presupuestaria para poder funcionar y así poder reincorporar. Y también hay que nombrar o hay que decir y destacar que todavía quedan directores o sectores intermedios de las capas de funcionarios del PRO, muchos de ellos con causas judiciales e imputados por corrupción al Estado Nacional, que continúen en su cargo, es decir, quienes desmembraron y desmantelaron los organismos e hicieron las listas de despedidos, continúen en sus cargos ganando salarios de promedio de 150.000 pesos. Y por otro lado, hay organismos o fábricas que todavía no tienen directorio o presidencia, es decir, no tenemos los interlocutores válidos para poder hablar no solamente de las reincorporaciones, lo básico, cómo mantener las condiciones de seguridad e higiene laboral, cómo cortar el pasto en las fábricas, por ejemplo, cómo mantener los edificios. Bueno, ante esa preocupación, ante esta gravedad, en donde los tiempos de los políticos no son los tiempos de nuestros trabajadores, ATE Córdoba ha decidido el jueves 13 una medida de acción directa en las sedes de aquellos organismos nacionales de la provincia, valga decir de todo el territorio provincial, en donde hemos tenido despidos y no ha habido respuesta. Bueno, va a haber, según la característica de la región, acciones gremiales para volver a poner en agenda esta problemática que lamentablemente depende, entre comillas, de la renegociación de la deuda, del reperfilamiento de los pagos, cuando en definitiva, en realidad, nosotros creemos que la deuda hay que auditarla, entendemos que la deuda es inmoral, es ilegítima, es impagable y es no fue contraída por el pueblo y nosotros no podemos estar dependiendo de esa renegociación para tomar a la gente. Decimos, sí, me parece que en realidad son dos cosas distintas. Lo de la deuda, bueno, exacto, se ocuparán, pero mientras tanto... Nosotros decimos, en el mientras hay tanto... una urgencia acá de en el mientras que, tanto es con todos y con todas claro, adentro. Si no, no hay forma. Eva, contanos un poco tu historia. ¿Vos dónde trabajabas? Yo trabajaba en FADEA, en la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín, que se encuentra en la avenida Fuerza Aérea el 5500. ¿Cuál era tu tarea? Yo era aseguradora de calidad. Yo me ocupaba de toda la parte documental de la fabricación de las aeropartes. Cada pieza tiene una instrucción de trabajo en donde se hacen diferentes procesos y esos procesos deben estar cumplimentados, ¿no es cierto?, con todas las firmas, los sellos, y cuando aparece alguna desviación de calidad, los aseguradores de calidad dentro del comité de revisión de material no conforme nos ocupamos que dentro de las directivas de calidad, las normas de calidad, se cumplan y esas desviaciones sean resueltas para continuar los procesos productivos, tanto de las piezas como del armado de las estructuras. Me contaba fuera de cámara que hubo problemas con un Pampa, porque claro, al irte vos como otros compañeros de trabajo, la cantidad de gente que quedó no es suficiente. Claro, porque nosotros, digamos, estábamos haciendo toda la parte de regularización de la documentación de los aviones que salieron ahora estos últimos años, que en realidad las estructuras se fabricaron en gestiones anteriores y todo el equipamiento y los motores también se fabricaron
y se compraron en otras gestiones. Lo único que hizo el periodo de la administración macrista fue más o menos armarlo. Hubo un problema con uno de los Pampas que se le desprendió la cúpula, eso hizo que tuviera un aterrizaje forzoso y afectó la salud del piloto. Eso no salió en los medios y además las aeronaves se han dado de alta con muchísimas novedades abiertas, siendo que no debería ser así. Por eso también el responsable técnico nuestro forma parte de los despedidos de FADEA porque se negaba a no cumplir las directivas de calidad y las directivas, digamos, de la DIGAMC, que es la autoridad aeronáutica que habilita las aeronaves para los militares. ¿Cómo se negaba? No entiendo. Claro, consideraba que hay que cumplir con las normativas. Se negaba a firmar sin... Por supuesto, las altas, y por eso fue despedido, entre otras cosas. También se desmanteló toda la parte de motores y rotables, todo su equipo de trabajo, y lo que hizo la empresa no fue hacerla más eficiente con menos trabajadores, que eso me parece que la sociedad cordobesa cree que estaba llena de ñoquis y demás. En realidad lo que hizo fue reemplazarnos a nosotros por otros trabajadores, muchos afines al macrismo, digamos, a las filas militantes del macrismo, empresas tercerizadas, y al final, digamos, hay más de 1.200, posiblemente 1.400 trabajadores, locación de servicios, monotributistas, empresas tercerizadas y más de 100 trabajadores en planta permanente. Entonces esto de que iban a ser más eficientes y demás, terminaron siendo más caros porque los trabajadores de planta permanente tienen salarios que, digamos, están sobre los 150.000, 200.000 pesos mensuales, que es casi 4 veces el salario que yo hoy cobraría si hubiese seguido trabajando y haciendo una tarea específica para la cual el Estado me formó con más de 900 horas de capacitación y tuve que rendir 3 veces para poder estar en la parte de calidad. No es algo automático ni nada, y hay procesos de formación permanente dentro de la fábrica que se llaman refresh, que es volver, digamos, a ver todas las normas de calidad y todo lo demás, y aparte también se van actualizando. Claro. Porque la fábrica fue certificando normas internacionales para poder producir para Embraer y para hacer mantenimiento de aviones de gran porte y demás, otros modelos, otras fábricas. Constantemente hay que actualizarse y capacitarse. ¿Nos contás tu historia? Buenas noches. Sí, yo trabajaba en la fábrica militar de pólvora y explosivos de Villa María y era operario, fabricábamos pólvora y explosivos. Y bueno, lamentablemente nos tocó el mismo destino a mí y a ella, y es así. Yo creo que la vida es así, y lamentablemente creo que ese gobierno fue nefasto, trató de vaciar las fábricas militares, fabricaciones militares completas. Ahora, con respecto a eso, no se puede armar, digo desde el sentido común y hasta desde la ignorancia, ¿no? No se puede armar un proceso con el Compre Córdoba o un proceso con, no sé, los ministerios de seguridad de las provincias, de decir, che, la pólvora, las balas, lo que producimos acá, a armar un convenio y que se pueda vender, porque... Realmente eso es lo que se hacía antes, lo que se fabricaba acá se vendía acá, y con el gobierno pasado esto no sucedía. Bajo la administración de Oscar Aguad se terminó, ¿qué se hizo con eso? Se compraba de afuera y acá se cerró. Exacto, acá prácticamente no se fabricaba. Prácticamente ellos se encargaban de la venta y no vendían. Claro. Compraban afuera. No sé, la conveniencia ni nada, no lo sé, pero... Voy a ser abogada del diablo. ¿Era mucha la diferencia de precio como para que alguien hasta pueda llegar a decir la barbaridad de que conviene más? Sí, no, yo no lo sé eso. Lamentablemente yo siempre fui un trabajador y los precios no los manejé yo. Pero calculo que, no sé, tiene que haber habido diferencia. Pero no sé para qué lado. Claro, por eso. Esa es la gran pregunta. Lo que vos decís, yo creo que tiene que ver claramente con qué proyecto de país se quiere. Por supuesto. Por eso dije, voy a ser abogada del diablo. Si vos planteas un proyecto de país autónomo y soberano de verdad, no nos cabe la menor duda que, por ejemplo, la producción para garantizar la soberanía nacional, en cualquier país del mundo eso existe. Es decir,
fabricaciones militares, el Polvorín en Villa María, la de Río Tercero, que ocupa más una cuestión de todo lo que tiene que ver con químicos, bueno, los arreglos de la producción de los vagones, chalecos antibalas, a ver, FADEA, aviones, la única fábrica de aviones que un país latinoamericano tuvo, hasta que apareció Embraer en Sí, por eso decía, en Córdoba Brasil. fue faro en eso. Digo, si vos tenés un proyecto de país soberano y autónomo de verdad, no nos cabe la menor No duda es de una que cuestión económica. hay que reactivar, porque la producción lógicamente haría que los presupuestos existan. Pero bueno, lamentablemente la discusión sigue siendo que tenemos un país dependiente, de que sigue siendo un apéndice de la colonia, en este caso de Estados Unidos, que justamente ante sus acuerdos monetarios implican entregar la soberanía nacional en la producción, que nos ha costado puestos de trabajo y el desmantelamiento de la fábrica, pero también en la soberanía de nuestras tierras y en la soberanía de nuestros recursos naturales. Entonces, bueno, ante ese marco creo que lo que se viene en la discusión, que lo planteó el macrismo de una forma perversa y macabra, que fueron dos puntos, lo administrativo y lo político por un lado y lo cultural por otro. En lo administrativo y político, ¿cuál fue? Dejar de darle presupuestos a las áreas y a los organismos, empezar a vaciarlos, delegar funciones que no las podés delegar en privados o en terceros. De esa forma generaron las condiciones para que sobrara gente. Claro. Y desde lo cultural son unos ñoquis, unos vagos. Los medios hegemónicos que dijeron, estigmaticemos el trabajo público, el trabajo público desvalorizado, son todos vagos, son todos ñoquis, son todos punteros de la cámpora. Y bueno, ante eso que generaron el consenso social que lamentablemente aprobó estos despidos injustos. Bueno, tenemos una ardua tarea que es política, que es gremial, pero que es cultural en el sentido de la disputa de que lo público, digo, la salud pública, la educación pública, el control de los alimentos, el asesoramiento de los pequeños y medianos productores rurales, si no es público, no hay proyecto de país posible. No es una tarea del mercado, Así es una tarea del Estado. Así es. 2 minutos, porque la verdad que tu trabajo es arduo. Tenemos una tarea ardua. Lo importante es que el sindicato se ha puesto al frente de este proceso de lucha. Decimos que no tiene que haber revisión de caso por caso, todos y todas adentro, discutir después cómo volver, pero sí fijar, aunque sea cronogramas mínimos, en donde nos permita mínimamente de a tandas ir incorporando, decir, bueno, como gesto político que vuelvan 20 en Río Tercero, 20 en fabricaciones de Villa María, bueno, tener un gesto de que esto realmente se va a mover y que no fue solamente una promesa de campaña. Nosotros sí entendemos que, y muchas veces lo dicen quienes saben, que en los 100 primeros días de gestión, lo que no hiciste ahí, lamentablemente después va a ser muy difícil hacerlo, porque también convengamos que hay otros intereses políticos y vos podés tener el gobierno del país, de una provincia o de un municipio, pero el poder político, el poder económico opera. Y bueno, si esto se sigue dilatando, lamentablemente muchos van a querer que esto se diluya y se olvide, y bueno, nosotros ahí vamos a estar para refrescarlo, ponerlo en la agenda pública, visibilizarlo y si no es mediante el diálogo, como va a ser el jueves con nuestra primera acción gremial, será en la calle, porque entendemos que va a haber justicia social y va a haber pacto social en la Argentina si hay reincorporación inmediata, si hay recomposición salarial para quienes trabajan en el Estado Nacional y hoy cobran sueldos de miseria, y si hay pase a planta permanente de los más de 60.000 trabajadores y trabajadoras precarizadas en el Estado Nacional. Con esos 3 ítems, ATE dispuesto a sentarse en una mesa de diálogo y de pacto social que garantice que todos los argentinos tengan por lo menos un plato de comida en su mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias a la audiencia. Éxitos. Bueno, muchas gracias. Como les dije recién, la verdad que es un programa que nunca me hubiese gustado hacer. Esto de darnos cuenta de la importancia a través de los medios de visibilizar esto, ¿no? Porque si no siempre leemos en los diarios, son tantos.
como que también leemos y porque no hacían falta, como que también escuchamos y pero son unos ñoquis, esa fábrica necesitaba tantos. Bueno, acá están, tienen nombre, tienen apellido, son personas, son vecinos nuestros, no son números, no es un Excel, y son los que permitieron que Córdoba fuera un faro en Villa María, en Río Tercero, con Fadea, y que hoy todo eso está desmembrado. No nos dejemos llevar por esto de que son ñoquis, de que no sirven. Sentémonos un poco, leamos, veamos cada historia y aprendamos que detrás de esos números hay familias, hay personas que son exactamente iguales a nosotros y que tienen todo el derecho del mundo a tener expectativas y a poder seguir trabajando. Entonces me vuelve la pregunta, el gobierno de Macri no quiso, no pudo, no supo. Tal vez quiso, pudo y supo. Digo, por el modelo de país que pretendía. Buena semana, buenas noches.